Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a dar inicio entonces a este foro en el eje de derechos humanos que coordina Víctor Abramovich. Esta actividad está en el marco del Foro Universitario del Futuro, que es una actividad que se realiza en un acuerdo entre el Programa Argentina Futura, que dirige Alejandro Grimson, de la Jefatura de Gabinetes de Ministros de la Nación, en conjunto con el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, y con el apoyo de Naciones Unidas. Durante el mes de octubre se están realizando, en realidad, este es uno de los últimos ya, 19 foros como este, en distintos ejes temáticos, y a su vez también estamos recibiendo propuestas a través de la página del Programa Argentina Futura para cada uno de los ejes temáticos. Para quien quiera hacer sus aportes por escrito, pueden hacerlo. Están en nuestra página, ahora en el chat vamos a poner el link para el acceso al formulario, que va a estar abierto hasta el 13 de noviembre para que puedan hacer sus propuestas. Bueno, en primer lugar, pedirles por favor, algunas cuestiones organizativas, voy a decir, que mantengan silenciados los micrófonos mientras no estén hablando, así evitamos interferencias. Y bueno, ahora también van a ir planteando quiénes son los expositores y las expositoras de hoy. Van a tener alrededor en la primera parte entre 7 y 10 minutos, más posiblemente cercano a 7, para exponer, y luego se va a abrir el debate. Pueden también dejar sus preguntas o sus intervenciones a través del chat, que va a estar abierto y lo vamos a estar leyendo. Sin más, le paso la palabra en primer lugar a Alejandro Grimson, que nos iba a decir unas palabras y a dirigir un saludo, y luego al coordinador de este foro, Víctor Abramovich. Alejandro, adelante, si estás por allí. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, como ustedes saben, en algunos países del mundo, poco a poco, cada vez en más, los estados nacionales están creando áreas para pensar, estudiar, analizar, anticipar cuestiones de futuro, escenarios posibles de mediano a largo plazo. A veces se hace dentro de los poderes ejecutivos, a veces se hace en los poderes legislativos. Y bueno, cuando se creó Argentina Futura, la resolución de creación establece que tenemos la responsabilidad de construir lineamientos de políticas públicas para la Argentina a largo plazo. Obviamente que ese mandato además fue establecido antes de los episodios de la pandemia y todas sus implicancias globales y nacionales, sanitarias, económicas, sociales, etcétera. Y de derechos humanos tengo en mi escritorio un libro con varios autores y varias autoras que trabajan sobre la relación entre COVID y derechos humanos. Y, y bueno, en ese sentido, nosotros entablamos un diálogo especialmente con el Consejo Interuniversitario Nacional, también con otros sectores del sistema científico y tecnológico argentino, porque nos propusimos de entrada un objetivo, que es que los lineamientos de las políticas públicas de futuro de la Argentina estén basadas, o por lo menos tengan como un insumo crucial, el conocimiento que se produce en las universidades nacionales. No solamente, por supuesto, otros conocimientos, y también el diálogo con múltiples actores es inexorable para poder construir políticas de largo plazo. Pero nos parece crucial que no solo busquemos en la inversión en ciencia, tecnología, eh, agregar conocimiento a las cadenas de valor para los productos argentinos, sino que también logremos agregar conocimiento a las políticas públicas. Y creemos que eso es fundamental para poder alcanzar objetivos que tienen que ver con nuestras convicciones, con nuestros horizontes, y en ese sentido apelar al conocimiento que se produce en las universidades nacionales
y a los sujetos y sujetes que producen ese conocimiento es decisivo. Así que bueno, en este momento realmente estamos muy contentos. Veníamos ya, la semana pasada habíamos superado ampliamente las 2.000 científicas y científicos y profesores y profesoras que habían participado en los foros, y esta semana se sigue ampliando. Ayer, de hecho, hay actividades que ni siquiera estuvieron en los 19 foros organizados por nosotros, sino que hay muchas universidades nacionales que organizaron foros dentro de las propias universidades. No las puedo mencionar porque son más de 15 universidades, pero ayer, por ejemplo, estuvimos con la Universidad Nacional de Tucumán, que realizó foros en los cuales participaron 250 colegas, y así, digamos, eso se está realizando en todo el territorio nacional, a lo largo y a lo ancho, y simplemente lo que queremos es agradecerle profundamente a cada uno y a cada una de ustedes por estar acá, por estar aportando con su trabajo, con su conocimiento, con sus investigaciones, con sus trayectorias, a pensar propositivamente las grandes líneas de políticas públicas para el futuro de la Argentina. Sabemos que están todos muy ocupados y están todas muy ocupadas, y por eso mismo eh, repetir el agradecimiento, porque sabemos que implica un compromiso fuerte con poder pensar y construir colectivamente la Argentina que nos merecemos. Somos conscientes plenamente del momento sanitario, económico y social que está viviendo el mundo y la Argentina, y de los desafíos que tenemos en el corto y mediano y largo plazo, pero nos toca en este ámbito especialmente pensar en el mediano y largo plazo. Y creo que es un gran desafío para la cultura política argentina, y también para las maneras en que se dio la relación entre la universidad y el Estado en la Argentina de manera tan dramática a partir de la noche de los bastones largos, a partir de la dictadura militar, y lo difícil que fue en los primeros años largos de la democracia reconstruir un vínculo de articulación entre universidad y Estado, que creo que en los primeros años de este siglo se fortaleció mucho, y que ahora tenemos que escribir nuevos capítulos de esa articulación. Así que creo que este tipo de foros y espacios son eso, un nuevo capítulo de esa articulación entre muchos otros que se están construyendo y escribiendo al mismo tiempo. Y un agradecimiento muy especial a Víctor Abramovich por haber aceptado inmediatamente participar y coordinar el eje de derechos humanos. Para nosotros es un orgullo que él sea el coordinador, así como cada una de nuestras coordinadoras y coordinadores. Así que bueno, les mando un saludo grande y espero que tengan un buen espacio de trabajo. Muchísimas gracias, Alejandro. Ahora sí le paso la palabra a Víctor Abramovich. Bueno, gracias Gabriela, gracias Alejandro por la presentación. Como él dijo, cuando me invitaron a la coordinación del foro, acepté rápidamente, porque creo que es un escenario muy importante para poder abordar desde las universidades problemas sociales complejos, como los que representan los 19 ejes que propone a la discusión el programa Argentina Futura, y en particular el eje de derechos humanos, ¿no? Donde muchos de los temas que vamos a abordar en algunos de los proyectos y vamos a discutir hoy en el foro son problemas que arraigados, persistentes, estructurales, que requieren abordajes de mediano y largo plazo. Incluso, como Alejandro decía y comparto, en un escenario tan complejo, social, económico, como el que estamos atravesando en el marco de la pandemia, creo que también es una oportunidad para pensar programas de largo aliento y vincular las universidades, las áreas de investigación con las áreas de gestión pública. También en el campo de derechos humanos en los últimos años, en los últimos 20 años, y quizá parte del impulso que se dio en la transición democrática, hemos creado institucionalidad pública
en el Estado federal, también en los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales, para implementar políticas de derechos humanos, y creo que esa relación con las universidades puede ser una relación útil, virtuosa, para pensar ese plano de políticas públicas. A nosotros nos ha tocado el foro casi al final de la convocatoria. Estaba pensado que los proyectos se iban a presentar hasta el 30, se prorrogó hasta el 13 de noviembre. Yo quizá puedo decir hoy que desde el eje hemos tenido una muy buena respuesta de las universidades que fuimos convocando. Hemos recibido proyectos importantes hasta ahora y estamos recibiendo. Y yo creo que de alguna manera marcan la importancia de espacios de investigación que se fueron dando en el ámbito de las universidades en materia de derechos humanos, que recogen diagnósticos, pero al mismo tiempo permiten observar redes, ¿no? Redes y consorcios entre universidades y su articulación también con organizaciones sociales, con movimientos sociales y con áreas de gobierno que de alguna manera son un activo que vamos a recoger en las propuestas que se presentan. Muchos de estos proyectos, más allá de que son lineamientos de política pública, permiten de alguna manera configurar un cuadro, ¿no?, de problemas sociales persistentes, estructurales complejos, que requieren un abordaje que muchas veces trasciende el ámbito de una administración de gobierno, y de alguna manera están reflejando, digamos, los temas que abordan las universidades, pero que son también los temas que históricamente estamos discutiendo como los problemas principales de derechos humanos en la Argentina. Yo voy a tomar unos breves minutitos para contar algunos de los proyectos que hemos recibido hasta ahora y que de alguna manera van a estar en diálogo con muchos de los que se van a presentar hoy. Es importante también decir que para la organización de este foro y para la convocatoria de los proyectos, nos pareció desde la coordinación del eje de derechos humanos importante convocar a la red de derechos humanos del Consejo Interuniversitario, que va a estar presente hoy, y también a la red de investigadores en derechos humanos del CONICET, que van a aportar, digamos, muchas de las propuestas que vamos a discutir en el ámbito del foro. Como decía también Alejandro, hubo foros previos organizados por varias universidades nacionales. Puedo participar en algunos de los que organizó la Universidad Nacional de Lanús, y en esos ámbitos ya fuimos recibiendo algunos proyectos concretos que simplemente voy a mencionar para tener un mapa, digamos, de los distintos temas sobre los cuales se están pensando desde los distintos equipos de investigación en materia de derechos humanos. Uno de los proyectos que recibimos, que está vinculado a una red de institutos y centros de derechos humanos, tiene que ver con la inserción de la Argentina en la comunidad internacional de derechos humanos, el fortalecimiento de los mecanismos de protección internacional de derechos humanos y cambios en la institucionalidad pública para mejorar el cumplimiento de recomendaciones y de decisiones en la esfera interna, que incluye también aportes importantes, creo yo, sobre los mecanismos de coordinación federal y la posibilidad de intervención en conflictos sociales de trascendencia institucional o de trascendencia pública en todo el territorio del país. Es una propuesta presentada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, el Centro Internacional de Estudios Políticos de la UNSAM, la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad Nacional de Lanús, la UNICEM, la Universidad Nacional de Rosario, la de Tucumán, la Universidad Nacional de Avellaneda, la UNPAS y la Universidad Nacional de Cuyos. Es una red que en parte ya viene trabajando en algunos de estos temas y presenta también una propuesta con ejes bastante concretos para el desarrollo en el futuro de esta temática. También hemos recibido en el marco de los foros proyectos para trabajar temas de archivos. Creo que Eva va a completar la presentación de ese proyecto, pero está vinculado con un PIT previo de redes de información, archivos, logística y prácticas de los organismos de inteligencia en Argentina, lo que busca fundamentalmente discutir las políticas de preservación, organización y accesibilidad de archivos públicos
vinculados a graves violaciones de derechos humanos en la Argentina, tanto a nivel de la administración pública como a nivel del sistema de justicia, y pensar en la inserción de esos archivos y de esas políticas en un sistema nacional de archivos, en políticas nacionales que le den coherencia e integralidad, incluso en la formación de recursos humanos para el trabajo con esos archivos en las distintas dependencias públicas. Es un proyecto que me parece muy interesante, va a estar vinculado con otros que vamos a discutir hoy sobre sitios de memoria y sobre archivo oral, sobre los procesos judiciales, porque da cuenta un poco del proceso de memoria, verdad y justicia que se va dando en la Argentina. Ya lleva, por ejemplo, los procesos de justicia ya más de 15 años, con información muy valiosa que se produjo en el marco de esos procesos y que de alguna manera apunta a que esa información se vuelva un acervo para la memoria histórica hacia el futuro, vinculado con temáticas de graves violaciones, ¿no? Otro proyecto que también recibimos, no sé si hoy creo que puede haber alguna presentación breve, tiene que ver con la discusión de las políticas migratorias desde un enfoque de derechos humanos, también de una red de universidades, la Universidad Nacional de Lanús, el Instituto Gino Germani de la UBA, la Universidad Nacional de Córdoba, la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en el plano de la política migratoria e incluso la propuesta de discusión de una nueva institucionalidad en materia migratoria que discute un poco el enfoque tradicional de las migraciones desde la perspectiva de la seguridad, del control de población y del control de fronteras, hacia una perspectiva más integral de reconocimiento de derechos, de acceso a derechos civiles y también sociales de la población migrante, y que implica de alguna manera también una rediscusión de los conceptos de ciudadanía, o sea, la desvinculación de la ciudadanía del vínculo de nacionalidad y la afirmación de la ciudadanía y el reconocimiento de derechos en función de la residencia, del plan de vida, de la relación de las personas con el territorio, con la comunidad en la que viven. Me parece un proyecto también muy interesante en un contexto de una discusión muy compleja, que ya vimos en varios de los foros, de la incorporación de una perspectiva xenófoba, racista, también en el discurso público y en el discurso político, incluso en la construcción de nuevas identidades políticas. Creo que es un proyecto muy importante para la discusión de las problemáticas de derechos humanos en la Argentina de acá para los próximos años. También hay un proyecto presentado por redes de universidades sobre derechos de pueblos indígenas. Vamos a ver hoy, la red de CONICET va a abordar algunas de esas cuestiones. Recibimos un proyecto bastante amplio en su formulación de la Cátedra de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia, Universidad Nacional de Tucumán, la Cátedra de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste, y también equipos de investigación de la UBA y de la UNLA, que trata básicamente cuatro temas vinculados con derechos de pueblos indígenas: el tema del reconocimiento de sus derechos constitucionarios y autonomía jurisdiccional, pero al mismo tiempo también la incorporación de una perspectiva intercultural en los sistemas de justicia cuando abordan problemáticas de pueblos indígenas, la discusión sobre los procedimientos de participación de las comunidades indígenas en decisiones de las distintas instancias del Estado, los mecanismos de consulta específicos y la implementación de mecanismos de consulta con participación de las comunidades, incluso en áreas que históricamente han estado cerradas a esa participación, temas de política de ambiente, minería, agricultura. Y luego también la cuestión de mecanismos vinculados con la propiedad comunitaria indígena, o sea, cambios en la institucionalidad pública, incluso a nivel normativo, para avanzar en los programas de reconocimiento, demarcación y titulación de territorios indígenas. Parte del diagnóstico del proyecto tiene que ver con déficit del actual Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas y mecanismos para mejorar la implementación de esos programas de manera de anticipar conflictos que a veces tienden a trasladar la cuestión de las áreas de derechos humanos y de asuntos indígenas a las áreas de seguridad pública, con respuestas de criminalización o de judicialización de las protestas y de los conflictos sociales
que creo que parte de la propuesta apunta a evitar como política hacia el futuro en la Argentina. Vinculado con eso, también tenemos un proyecto hoy, un día complejo, por la situación de desalojo en Guernica y las discusiones que eso está generando a nivel de las organizaciones sociales y a nivel político. Un proyecto sobre acceso a la justicia, tierra y vivienda, lineamientos sobre actuación en materia de conflictos territoriales y prevención de desalojos forzosos, presentado por una red de universidades que integran hace algunos años el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat de la provincia de Buenos Aires, que es una red que se armó vinculada con la discusión de la ley de hábitat en la provincia de Buenos Aires y está acá presentando propuestas para una discusión de las políticas a nivel nacional, que yo creo que va a ser una propuesta que se va a vincular con el eje de políticas de vivienda y hábitat, que es otro de los ejes del programa Argentina Futura, sobre todo abordando temas vinculados con la respuesta del Poder Judicial y de los operadores judiciales ante conflictos colectivos vinculados con tierra y vivienda y desalojos colectivos. También hemos recibido otras propuestas vinculadas con violencia institucional y seguridad ciudadana, que apuntan a una discusión de los discursos públicos sobre seguridad ciudadana y cómo incorporar una perspectiva de derechos y salir de la lógica de respuesta que tiende a ser importante en algunos sectores políticos de criminalización de los conflictos sociales, de respuesta judicializada de la conflictividad social. Hasta ahora yo creo que una cuestión que podemos decir como balance preliminar es que hemos tenido una muy buena respuesta de las redes de investigadores de las universidades, que parte de esas respuestas se basan en un trabajo previo construido de consorcios, de redes, de articulaciones, que muestran que hay ahí un activo muy importante en el ámbito de la universidad pública, de la investigación pública para abastecer de insumos, de pensamiento, de perspectivas novedosas a las áreas de política pública, y esperamos que ese sea el resultado valioso que pueda tener este programa hacia el futuro. Con esto termino y le dejo la palabra, creo que Gabriela va a distribuirla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Sí. Bueno, ahora lo que sí les voy a reiterar es el pedido de respetar la cantidad de minutos a cada orador. Igual yo les voy a ir avisando por privado en el chat, así pueden exponer todos y todas. Le paso la palabra a Karina Vidaseca, que son 10 minutos, así que adelante, Karina. Muchísimas gracias por la invitación a presentarnos, especialmente a Alejandro Grimson, a Víctor Abramovich y a Pablo Asa, con quien estuvimos dialogando en este espacio, y la propuesta es presentar entonces el trabajo que viene haciendo la red de investigaciones en derechos humanos, que se crea en el CONICET como una red institucional orientada a la solución de problemas, que tiene como fin contribuir también a la toma de decisiones en materia de políticas públicas, basadas siempre en el riguroso conocimiento científico y el respeto por los derechos humanos. Esta red tiene a su vez una tradición que ya data como de 5 años atrás, con la cual se fue también ampliando a partir de una diversificación de temáticas que están funcionando a partir de ejes. Actualmente funciona a través de 7 ejes temáticos, que son memoria, verdad y justicia, violencias institucionales, violencias de género, acceso a la información e indicadores en derechos humanos, migración y asilo, pueblos originarios, y el último eje que se incorpora es salud mental. Está integrada por investigadores de diferentes universidades y del sistema científico, y también en este interés también en contribuir al diseño de políticas públicas, nos encontramos en esta etapa generando convenios con diferentes entidades y organismos gubernamentales, y también impulsando diferentes diagnósticos,
ya sea en términos de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en derechos humanos, como también en cursos de capacitación y asesoramiento, en el diseño e implementación de acciones y mecanismos institucionales, como también estamos diseñando algunas cuestiones de orden metodológico que están ligadas también a la formulación y ejecución de proyectos de investigación. Al momento, la red cuenta también con diferentes materiales técnicos que hemos elaborado a partir de encuentros. La red fue organizando a través de diferentes jornadas conocidas como Conocer y Hacer, con la Secretaría de Derechos Humanos, diferentes espacios en los cuales fuimos considerando diferentes agendas también, relacionadas, por ejemplo, con el logro de un registro único de feminicidios, actividad en la cual fue una primera fase fundamental de la red en lo que hace a la dimensión de violencias de género, y luego también una agenda que está implicada en la formulación de indicadores de medición de derechos humanos, en la cual Laura Pautasi va a hablar a posteriori. También una agenda, como decía Víctor Abramovich, muy referenciada en términos de la educación intercultural bilingüe. Hay un material también que ha salido de ese eje y brinda información sobre estas referencias a comunidades originarias en el Chaco y en Misiones frente a la pandemia del COVID. Y también hay un material que está informando y que ha sido una construcción realizada desde la unidad de COVID-19, desde el MinSIT, con el aporte de la red, a lo que es una encuesta que se ha lanzado para conocer el diagnóstico de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y más precariedad, que se trató de 2.274 encuestas realizadas en todo el país, en las cuales hay una importante dimensión de lo que significa cómo las mujeres están pudiendo enfrentar la crisis en sus barrios, en sus territorios, tanto sea de los mundos rurales como de los mundos rurales, y la cual ha mostrado, por supuesto, un fuerte impacto en lo que hace a la crisis de cuidado y también al alto porcentaje de mujeres que se encuentran siendo ahora jefas de familia en situaciones de vulnerabilidad. Ese diagnóstico también está informado y se ha presentado en términos de políticas públicas con un enfoque direccionado a una perspectiva de género que toma la interseccionalidad y que toma un enfoque fundamentalmente antirracista, donde también está comprendiendo poblaciones afrodescendientes, originarias, mujeres en territorios y también, por supuesto, mujeres migrantes, ¿no? Y ha sido presentado conjuntamente con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, para la posibilidad de un diseño de políticas públicas, ¿no? Luego hay diferentes convenios que estamos manteniendo con el Ministerio Público de la Defensa o con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y también otros convenios que están cursándose actualmente, pero me gustaría dejar la palabra para que las coordinadoras de los diferentes ejes puedan contar estos procesos en curso. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias, Karina. Y ahora le paso la palabra a Julieta Nicolau, que va a hablar sobre el proyecto de migración y asilo. Serían 5 minutos. Julieta, adelante. Bueno, ¿se escucha bien? En principio pregunto eso. Perfecto, Julieta. Bueno, buenos días. Voy a tratar de ser respetuosa entonces del tiempo asignado para colaborar en el dinamismo del encuentro, tal cual fue pautado. Bueno, también agradezco, por supuesto, este espacio de diálogo en este foro tan significativo. La propuesta que traemos desde el eje migración y asilo de esta red de derechos humanos del CONICET, de la cual formamos parte justamente de un diagnóstico profundo sobre las debilidades y las limitaciones en la disponibilidad de fuentes estadísticas que proporcionen información actualizada, periódica, representativa y específica sobre la situación de la población migrante
en nuestro país. Una población que, según estimaciones de Naciones Unidas, supera actualmente los 2.200.000 personas, lo que equivale al 5% del total de los y las habitantes de nuestro país. Y de ese número absoluto, el 36% a principios de año se encontraba bajo la línea de pobreza. Dicho esto, como punto de partida absolutamente apretado y sintético, el objetivo central de nuestra iniciativa es, de alguna manera, facilitar, auspiciar la generación de condiciones técnicas e institucionales para que el Estado argentino asuma la responsabilidad directa por la producción de datos sobre la población migrante, su situación de vida y de información específica y diferenciada sobre su acceso a derechos en áreas clave de la gestión pública. Consideramos respecto de este punto que lógicamente este desafío de política pública en la generación de datos debe atender prioritariamente un enfoque de derechos humanos y que debe ser una política sostenida en el tiempo con su respectiva asignación presupuestaria específica. Esta necesidad de información sobre la realidad de los colectivos migrantes en nuestro país ha sido reiterada por parte de la academia, del activismo social y político en innumerables instancias y espacios de discusión. También ha sido suficientemente evidenciado, tal cual Víctor lo introducía, que en los últimos años y a raíz de las propuestas que la misma temática ya se han acercado a este espacio, que en los últimos años esta población padeció la aprobación de normativas adversas como el DNU 70, pero también prácticas y discursos que limitaron significativamente su acceso a derechos. La situación se profundizó este año con la pandemia, donde, bueno, las condiciones preexistentes de precarización de alguna manera se sumaron. Luego el impacto socioeconómico que tuvo el aislamiento y también esta mayor exposición que tuvo la población migrante al contagio para quienes siguieron laboralmente, porque todos sabemos la elevada presencia de población migrante en actividades que fueron consideradas esenciales en los últimos meses, servicios de limpieza, de cuidados remunerados, delivery, mensajería, producción y distribución de alimentos, frutas y verduras, el ámbito de salud, donde hay una presencia muy significativa de población migrante. Y solamente voy a decir esto, que reflejo de esa situación y con datos fresquitos que nos han proporcionado el Ministerio de Salud de la Nación recientemente, se ha constatado que del total de casos confirmados de personas con COVID en Argentina entre abril y septiembre de este año, en el mes de mayo, por ejemplo, el porcentaje de población extranjera llegó a alcanzar y superar el 24% del total de contagios confirmados. Bueno, sería imposible seguir aportando datos en la misma línea, pero como dato elocuente de esta situación que tenemos profundamente diagnosticada. Y simplemente decir que esta demanda nos llevó a quienes integramos el eje Migración-Asilo, más de 30 investigadores e investigadoras con participación federal desde Salta hasta la Patagonia, con los cuales hemos articulado y armado un gran consorcio con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones de migrantes. Pudimos lanzar recientemente la primera encuesta nacional migrante de la República Argentina, que se encuentra en plena instrumentación desde el 15 de octubre al 15 de noviembre del corriente. Un trabajo absolutamente articulado, colaborativo, mancomunado, que nos permite lanzar hoy una encuesta online, que es la única vía, dado el contexto y los recursos disponibles, que teníamos posibilidad de motorizar, una encuesta autoadministrada que ha sido traducida a 4 idiomas con el objetivo de llegar concretamente a colectivos migrantes invisibilizados, población senegalesa, población haitiana, china, taiwanesa, donde, bueno, constatamos que la barrera idiomática significaba una fuerte limitación para llegar a ellos, y hoy a 3
13 días de su lanzamiento ya tenemos respuestas obtenidas con un ritmo de respuesta diaria, digamos, muy sostenido hasta el momento. Siguiendo un poco el lema que nos hemos propuesto, que es lema conocido, pero no por eso menos oportuno, digamos, no se puede defender aquello que no se conoce, y hoy Víctor planteaba la necesidad y estos proyectos que van en la misma línea y que están llegando a este espacio de cambiar la institucionalidad política en materia migratoria en nuestro país, con un enfoque de derechos humanos. Nosotros entendemos que esta encuesta, que tendrá una política estricta de datos abiertos, servirá obviamente para hacer incidencia en materia de políticas públicas nacionales, que se convertirá los resultados de este diagnóstico en nuestra mayor herramienta, pero también, y sobre todas las cosas, en un insumo fundamental para que el Estado asuma como propio el reto de la producción de datos sobre la situación de la población migrante en nuestro país, y es la propuesta que traemos a este espacio y que seguiremos profundizando, porque entendemos que es fundamental para cambiar la historia de las políticas migratorias en nuestro país, que la producción de datos es condición indispensable para ampliar derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Aprovecho para decirles que quienes quieran ir haciendo preguntas lo pueden hacer por el chat, que vamos a ir recogiendo, o si se quieren ir anotando para las intervenciones posteriores a las que ya están pautadas, también por favor vayan pidiendo la palabra a través del chat. Y ahora sí, le paso la palabra a María Pita, que va a hablar sobre violencia institucional, y también son 5 minutos. Adelante, María. Bueno, en primer lugar, aclaro que no soy María Pita, sino que soy María José Sarrabairús. María está con un problema de salud, así que no va a poder estar, pero en realidad esto tiene que ver con la discusión, con parte de la discusión que hemos tenido en la articulación entre el eje de memoria, verdad y justicia y el de violencia institucional, que bueno, en el caso de memoria, verdad y justicia, eje que coordino yo, y violencia institucional, eje que coordina María. Así que, bueno, agradezco la convocatoria y la invitación, especialmente a Víctor y a Pablo. Y justamente, como decía recién, los asuntos y las propuestas que voy a presentar a continuación surgen de la articulación de los distintos trabajos y proyectos y también diagnósticos correspondientes a los ejes de memoria, verdad y justicia por un lado y violencia institucional por el otro, que de alguna manera podríamos englobar en los términos de violencias estatales. En este sentido, con María estuvimos armando como, digamos, pensamos estas propuestas a partir de 3 grandes temas, donde en un primer lugar podríamos pensar las propuestas en relación a las respuestas que el Estado Nacional debe dar frente a las obligaciones internacionales. En este sentido, por un lado tenemos todo un cúmulo de trabajos en relación a la capacitación y a la formación de integrantes de las policías y las fuerzas de seguridad y capacitación de estos, a funcionarios judiciales y del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Y en este sentido, en este momento se encuentra un convenio a la firma con la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y dentro de este eje, digamos, el eje de respuestas del Estado Nacional a las obligaciones internacionales, también hay otro punto que es el de producción de información y conocimiento sobre el desempeño de las agencias del sistema penal, policías y fuerzas de seguridad, sistema penitenciario, poder judicial y ministerios públicos. En este sentido, hemos pensado en la importancia de lo que hace al análisis y al diagnóstico de bases de datos y métodos de registro, ¿no? En este punto
también poder pensar lo que es el desarrollo de análisis cualitativos y cuantitativos. O sea, por un lado, lo que tiene que ver con la dimensión, la cantidad, o sea, el trabajo con estadísticas, pero también el trabajo con patrones de desempeño, ¿no? Por ejemplo, detección de patrones estructurales, el análisis de casos y también el trabajo con causas expedientes. En este sentido, actualmente tenemos dos convenios en curso. Por un lado, un convenio de memoria abierta sobre la constitución del movimiento antirrepresivo, bueno, y también otro convenio con memoria abierta que hace al proceso de justicia en las cosas de la humanidad, pero también hay un convenio en preparación con la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, que apunta al relevamiento de causas sobre violencia institucional, por un lado, pero también trabajar con los juicios de lesa humanidad. En este sentido, está a la firma también un convenio con el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. Yo también para ir contando qué es lo que se está haciendo ya en el marco de la red y qué convenios están a la vista, digamos, o estamos, digamos, están en proceso de ser firmados o, bueno, o todavía en elaboración. El segundo punto que nos interesaba plantear tiene que ver específicamente, y esto mucho se articula también con propuestas de la UNLA, la producción de conocimiento, el trabajo con archivos y la construcción de memorias, ¿no? En este sentido, hay tres grandes ejes. Por un lado, lo que tiene que ver con la producción de registro y documentación de la genealogía del movimiento contra la violencia institucional en la Argentina. En este sentido, el eje de violencia institucional tiene un convenio, como les decía antes, con memoria abierta para registrar esta genealogía. En segundo lugar, la producción de registro y documentación del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad a nivel federal y recuperando el carácter local de estos procesos. Esto es algo que nos ha interesado particularmente. Este es el otro convenio que tenemos con memoria abierta, pero desde el eje de memoria, verdad y justicia, donde la idea es reconstruir este proceso, como les decía, en toda la Argentina a nivel federal. En este momento tenemos una suerte de plan piloto, o sea, estamos trabajando con 3 provincias que son Corrientes, Chaco y Tucumán, para justamente ampliar y contribuir al acervo documental de memoria abierta. Y en este sentido recupero lo que había planteado Víctor anteriormente, cuando justamente él planteaba esta idea de el registro sobre el proceso de justicia, de alguna manera es información que se va a volver digamos, como un recurso para lo que hace a la memoria histórica. Y una tercera línea de trabajo tiene que ver específicamente con los sitios de memoria, ¿no? Que apunta a la divulgación, al asesoramiento y a la capacitación en relación a sitios de memoria. En esta línea también se piensa en la producción de materiales educativos en diversos soportes, ya sea físicos y electrónicos, y en la producción de materiales de difusión que estén destinados a visitantes no locales e internacionales para la promoción de circuitos y recorridos para el turismo no convencional. En este caso en particular, digamos, tenemos un convenio en preparación que está a la firma, del cual participan investigadoras de la red que a su vez pertenecen al núcleo de memoria, bueno, que están presentes y que en todo caso ellas podrán desarrollar más acerca de este proyecto en particular, de este convenio en particular. Convenio que se está haciendo, perdón, con la Dirección Nacional de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos. Y el tercer eje apunta al fortalecimiento en la formación de cuadros y agentes de instituciones públicas estatales en materia de derechos humanos. En este sentido, tenemos 4 convenios. Por un lado, hay un convenio que está en preparación con el INADI Delegación Salta, que apunta a la capacitación de funcionarios y funcionarias en la detección de violencias, racismo, xenofobia y discriminación en
y para colectivos específicos como pueden ser la población trans, travesti, personas migrantes y comunidades indígenas. En segundo lugar, hay un convenio a la firma con la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos en lo que hace a la revisión de la currícula de formación de policías provinciales. En tercer lugar, y vinculado con este convenio, esta línea de trabajo que tiene que ver con sitios de memoria, también hay una idea de formar y capacitar a trabajadores del Estado de diversos ámbitos en relación a lo que refiere específicamente a los sitios de memoria. Y por último, la capacitación de agentes y operadores del Ministerio Público de la Defensa en materia de derechos humanos, que esto, como bien dijo Karina anteriormente, es un convenio que ya está en curso, un convenio de capacitación con el Ministerio Público de la Defensa de Nación, del que participamos todos los ejes. Ahora bien, en lo que hace específicamente o en lo referente al eje de violencia institucional, se ha propuesto un seminario sobre estupefacientes y agencias del sistema penal a partir de las demandas prioritarias del Ministerio Público de la Defensa. Bueno, básicamente estos son esta articulación entre los dos ejes que hemos pensado desde la idea de las violencias estatales. Y dejo la palabra para el resto de mis compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Ahora le paso la palabra a Leticia Virosta, también 5 minutos. Adelante, Leticia. Gracias, muy buen día a todos y a todas. Como bien decía Karina, desde el eje de violencia de género y a partir de la emergencia sanitaria y un poco ante también la falta de estadísticas sobre el impacto diferenciado en mujeres y disidencia sexual, se armó un consorcio, digamos, esto que decía Víctor, se empezó a trabajar desde el eje de violencia de género de la red de CONICET, junto con el IDAES UNSAM, la unidad COVID-19 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Mujeres, en un estudio diagnóstico que buscó aportar información actualizada, representativa y específica sobre cuál era la situación que estaban atravesando la población de mujeres y disidencias en zonas rurales y urbanas a nivel federal durante la pandemia. Esto pensado desde una metodología decolonial feminista. Lo interesante de este estudio fue que se trabajó en conjunto con mujeres afrodescendientes, originarias, de familia, trabajadoras domésticas, trabajadoras de la economía solidaria, mujeres trans, disidencias, mujeres de barrios populares, de ciudades y zonas rurales, en el que participaron un total de 88 organizaciones sociales y 14 universidades nacionales. Lo que nos parece interesante aportar al foro es también pensar en nuevas metodologías para realizar este diagnóstico en épocas de pandemia, por lo cual se pensó en un instrumento de recolección de datos a través de un cuestionario de vía WhatsApp, debido al aislamiento obligatorio. Como mencionó anteriormente Karina, este estudio abarcó un universo de 2.274 mujeres, de las cuales 2.135 son urbanas y 139 rurales. Lo que nos parece también interesante para pensar desde la red y en consorcio es también cómo, además del aporte cuantitativo, se puede realizar un relevamiento de los sentidos, ¿no? Que habilitan también el relato sobre las circunstancias que están viviendo muchas de las mujeres y de esta manera poder recuperar las representaciones simbólicas sobre el impacto de COVID en sus vidas, en las trayectorias, en las experiencias cotidianas, visibilizando la vulnerabilidad estructural a la cual muchas ya están expuestas, como pueden ser el acceso a la tierra o el trabajo remunerado en el mercado. Y en este sentido, además del relevamiento de un eje específico referido a violencia de género, nos parecía interesante mostrar también la importancia del uso de etnografías digitales y también considerar el acceso a Internet como un servicio público que permite reducir las brechas digitales, donde es diferencial poder tener acceso no a Internet para acceder a los cursos de prevención y abordaje de la violencia, pero también a otras políticas públicas. Y en este sentido, nosotros, con los demás ejes de salud mental y de pueblos originarios, realizamos algunas recomendaciones que seguramente van a ser también más desarrolladas a medida que se
se desarrolle el foro, específicamente y dando cuenta de que faltaban datos referidos a mujeres que están o que atraviesan alguna situación de salud mental, sobre todo en el acceso a salud sexual reproductiva en hospitales monovalentes. También con el eje de pueblos originarios, se pensó también en trabajar en la promoción de agentes interculturales que estén formados en interpretación de las leyes y derechos, que podría favorecer a un acceso menos desigual en el sistema de justicia. Esto que mencionaba anteriormente respecto de cómo se diseñan los instrumentos de recolección de datos y medición que puedan ser desagregados por etnia y también pensados desde la interseccionalidad e la interculturalidad. Sabemos que en el contexto de escenario complejo que nos encontramos y de emergencia sanitaria se requieren medidas extraordinarias que atiendan a los problemas relacionados también a tareas de cuidado y violencia de género, y en este sentido este estudio muestra también la posibilidad de aporte en política pública, ya que fue desarrollado a través del MinSIT, pero también en conjunto con el Ministerio de las Mujeres. Y lo que muestra también, además de los problemas o las crisis en los trabajos de cuidado y violencias de género, los femicidios, el teletrabajo, las brechas digitales, las nuevas formas de exclusión o de inclusión selectiva que afectan de manera diferencial a las mujeres, ya sea que se encuentren en ciudades o mujeres rurales. Estos problemas también visibilizan las vulnerabilidades estructurales, ¿no?, el racismo para las mujeres afrodescendientes, para las mujeres originarias o para las mujeres migrantes. Por eso nos parecía interesante en este sentido el aporte del estudio. Y también se contempló a disidencias o a mujeres trans y travestis, en los cuales se visibilizó que resulta urgente atender al riesgo habitacional, ya que se incrementaron los desalojos, como también a los recursos de accesos institucionales. Finalmente, nos parece importante y necesario mejorar el relevamiento de datos de mujeres víctimas de violencia de género en dispositivos terapéuticos del área de salud mental, y en este sentido, como lo mencionaban las compañeras que me antecedieron, estamos trabajando con la Secretaría de Derechos Humanos en este relevamiento y en el acceso, así también con las capacitaciones a agentes municipales con el eje de violencia de género. Gracias. Muchísimas gracias, Leticia. Ahora le paso la palabra a Laura Pautasi. Si estás por ahí, también 5 minutos. Adelante, Laura. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación y la participación. En nuestro caso, yo voy a representar a Leti, que es el equipo de trabajo en indicadores, que la coordinación está a cargo de Luis Caro Sótola y que está integrado por un conjunto de investigadores de distintos campos del área de derechos humanos. El objetivo de este equipo de trabajo en indicadores es precisamente incorporar, y esto nos parece muy importante dentro de la propuesta de este foro de Pensar la Argentina Futura, el valor de la evidencia empírica en el cumplimiento de los derechos humanos. Es decir, cómo acercar esta importantísima herramienta que se ha desarrollado tanto en el Sistema de Protección Universal de Derechos Humanos, pero particularmente dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para poder, a partir de indicadores que van a referir a los estándares interpretativos que se han desarrollado de los pactos y tratados internacionales, particularmente en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, y en el campo de las violencias de género, porque tomamos dos pactos centrales, tanto el Protocolo de San Salvador como la Convención de Belém do Pará, que previene la violencia contra las mujeres, precisamente que son dos mecanismos de monitoreo internacional que han incorporado esta herramienta de indicadores de progreso. Entonces, a los efectos de nuestra red y de la propuesta para elevar dentro de este foro universitario para pensar una Argentina futura, nos parece fundamental poder dar a conocer en primer lugar todo lo valioso de estas herramientas para repensar las políticas públicas que van a incorporar en su plenitud la estatalidad pública, es decir, tanto aquellas acciones desarrolladas por los poderes ejecutivos como por los poderes legislativos y particularmente los poderes judiciales, en tanto sean diseñados instrumentos e indicadores precisos de evaluación de la actividad y del accionar del poder judicial.
Sin embargo, a pesar de disponer de esta herramienta, lo que se visualiza y se visibiliza es una mora importante, en el caso de Argentina, en la presentación de estos informes a los mecanismos de monitoreo internacional. Entonces, desde el ETI, desde este equipo de trabajo en indicadores, precisamente lo que vamos es advirtiendo, pero además acompañando a esta mora la producción de información que permite estimar estos y aproximar estos indicadores y la medición de estos indicadores para acompañar una presentación y a futuro ojalá informes sombras dentro de estos dos mecanismos que mencionaba, que es el protocolo de San Salvador y el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Pero además también dentro del ETI lo que nos proponemos es pensar la herramienta de acceso a la información y la herramienta vinculada también a esta producción de evidencia empírica como una herramienta central para el diseño en el campo de la investigación y para dar seguimiento, pero además también de la mano de la Agenda 2030 y de los indicadores de desarrollo sostenible. Porque son agendas que están diseñadas con enfoque de derechos humanos, pero en la hora de su implementación lo que se ve con mayor debilidad es este enfoque de derechos humanos. Y de cara a la situación de la pandemia y de pensar escenarios post-pandemia, es absolutamente indispensable que el enfoque de derechos humanos, como el enfoque de género y como el enfoque de migraciones que plantearon las compañeras anteriormente, sean centrales en toda definición de plan de acción. Por lo tanto, desde este eje, lo que nosotros vamos ofreciendo es precisamente este acompañamiento, en términos de difusión, de conocimiento, pero además también de un diálogo con los poderes políticos, con los tomadores de decisiones, para que vean el valor de la evaluación permanente, de la posibilidad de esta evaluación permanente que están ofreciendo los mecanismos de monitoreo internacional, que buscan precisamente superar la idea de mero reporte para incorporarlo centralmente dentro de las políticas públicas. Entonces, el diálogo que se ha establecido es en esa línea. Y sobre esto se desprenden múltiples insumos y posibilidades también de trabajo. Centralmente, desde este eje realizamos un convenio con el Ministerio Público Fiscal, donde involucramos dos redes, la red de investigadores de derechos humanos junto con la red de estudios bonaerenses, para dar un seguimiento al cumplimiento de la sentencia dentro de la causa Matanza Riachuelo. Es decir, como una posibilidad de intervención claramente en términos de ofrecer herramientas técnicas dentro de este proceso de cumplimiento de sentencia de la causa Matanza Riachuelo. Por otra parte, dentro del eje también se propone, y en esta idea federal, de trabajar también con las experiencias locales y subnacionales que se están trabajando de la mano de este gran desafío que es precisamente incorporar evidencia empírica en el cumplimiento de derechos humanos. Y allí trabajamos en interacción con las provincias, hay experiencias muy interesantes para recuperar dentro de las provincias y desde el eje vamos impulsándolas y tratando de que estas experiencias no queden simplemente en reportes internos que se están haciendo en estados subnacionales o en ámbitos locales, sino que trasciendan y que también se integren dentro del monitoreo internacional. Y en el último minuto que me queda es trabajar también y proponer uno de los temas centrales que consideramos desde el eje y en esta propuesta de Argentina Futura, precisamente recuperar esa gran deuda pendiente de educación en derechos humanos. Si bien todas las compañeras y todo el eje de la red también es difundir este campo, es empezar a desarrollar centralmente, y en esto ya tenemos mucho diálogo y posibilidad de trabajar conjuntamente con la Red Universitaria de Derechos Humanos, que se va a presentar luego, precisamente en recuperar esta necesaria incorporación de la educación en derechos humanos. Muchas gracias. Buenísimo, Laura, muchísimas gracias. Aprovecho para decir que en el chat está el formulario para el registro de asistencia de hoy, que si pueden complétenlo, así nos queda también el registro de sus direcciones de mail y el acceso al formulario por si quieren dejar propuestas por escrito. Quedan entonces los últimos oradores. Le paso la palabra a María del Rosario Badano. 10 minutos, adelante, María. Ahí está, ¿se escucha? Te escuchamos perfecto. Bueno, buenos días a todos, me sumo y a todas, me sumo al agradecimiento de esta convocatoria a la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del CIN para poder pensar juntos y juntas esta cuestión de derechos humanos en Argentina Futura, ¿no? Primeramente quiero decir que el tema de los derechos humanos atraviesa severa y política, éticamente, cada una de las áreas en las que trabajamos los universitarios y universitarias, y que los territorios
dolor, de demanda, de situaciones como las que estamos viviendo hoy, en los contextos que siempre nos están planteando respuestas, y no solo respuestas, sino compromiso de pensar otro país posible, ¿no? Trabajar los derechos humanos es trabajar una sociedad, aspirar a tener una sociedad de iguales. En ese sentido, es muy interesante que los universitarios y universitarias, planteados como sistema universitario, por eso esta red está alojada en el CIN, podamos tomar estas demandas, y desde el año 2018 estamos en el CIN, pero desde el 2015 venimos caminando por las universidades públicas. En este sentido, nosotros tomamos todo el territorio de los derechos humanos al interior de la universidad, y a partir de ahí tejer potencialidades que en cada institución se van realizando. Hemos hecho una forma, de hecho es federal, con toda la complejidad y la riqueza que eso implica. Tenemos una voz federal, somos 50 universidades, o sea, tenemos más de 110 representantes. 50 universidades tienen sus representantes en la red. Los representantes de la red son representantes de los rectores. Entonces hay un nivel de institucionalidad que es interesante para poder ir planteando esto. Lo primero que planteamos fue un compromiso de crear y promover políticas en formación de derechos humanos en el ámbito de la educación superior. ¿Qué pasaba con los derechos humanos al interior de la universidad pública? Y en ¿qué pasaba? Poder dar respuestas a problemáticas de formación, de enseñanza, de transmisión, de legados de memoria, de producción de conocimiento, de generar prácticas atentas y ocupadas, de generar sentidos de igualdad educativa y social. En ese sentido, somos un ámbito plural y multidisciplinario, y al estar enclavado en el centro de la universidad, no somos representantes personales, sino que somos representantes ante la red y dirigentes de los derechos humanos al interior de cada una de nuestras universidades, en el cual el comparar y distinguir, el trabajar en conjunto, ha posibilitado tener un diálogo realmente federal, ¿no? En ese sentido, trabajamos en este colectivo que reconoce todas nuestras historias, que reconoce nuestras memorias, que reconoce modos de relacionarse y de producir. En ese sentido, tenemos encuentros de producción, de debate y de que la palabra circule de una manera en la cual recuperamos los saberes específicos. Todas las universidades no trabajamos los mismos campos temáticos, no tenemos las mismas demandas ni las situaciones de injusticia que se pueden estar planteando. Entonces lo que hicimos fue organizar la red en función de las funciones tradicionales de la universidad, y después funcionamos por CEPRES, como es el funcionamiento dentro del CIN. Entonces, en ese sentido, generamos una comisión que es la de Territorios y Derechos Humanos, que está coordinado por 2 colegas de la Universidad Nacional de Jaureche y de la Universidad de UNPAS, en las cuales muchos de los temas que trabajan acerca de migración, el tema de tierras, el tema indígena, el tema de violencia institucional, están tomándose ahí adentro, ¿no? ¿Y de qué manera se toman? Se toman y se trabajan en declaraciones colectivas que son aprobadas por el plenario de rectores y salen como una voz universitaria necesaria. Hemos hecho sobre racismo, sobre violencia institucional, sobre diferentes momentos que se han planteado situaciones, pero que esa enunciación se produzca y trabaje sobre el conjunto del campo simbólico y reconocimiento de trabajo que al interior de la universidad pública tenemos como intercambio. La otra comisión, que nos reunimos con la red de investigadores en esa comisión este lunes, es la de investigación, que está trabajando respecto de las demandas concretas en clave de derecho. Nosotros charlábamos con ellos que la demanda a la Universidad de Rosario ha sido en este último momento por el tema de los humedales, ¿verdad? En clave de derecho humano respecto del país que queremos, y en otros lugares pueden ser el agua, como en otros lugares siguen siendo los ejes de memoria, verdad y justicia. El eje de memoria, verdad y justicia es un eje estructurante
pero esos ejes estructurantes le vamos acompañando todas las cuestiones que acerca de los derechos humanos tenemos que ocuparnos al interior de la universidad para poder dar cuenta de profesionales críticos en su formación, de carreras que tiendan a esto que se ha planteado acá también, a discutir la colonialidad y el eurocentrismo, y a poder tener perspectivas críticas y solidarias, ¿no? La otra comisión que tenemos tiene una que se dedica exclusivamente al mapeo de qué hace la universidad pública en cada una de estas temáticas, que está a cargo de la Universidad Nacional de Quilmes, en función de poder dar cuenta en que las cosas que hacemos no sean una batería de fuegos artificiales, sino que puedan tener cartografías de horizonte de sentido que puedan resolver los problemas de aquellos que realmente lo están padeciendo. Y la última, que me dediqué a eso porque voy a presentar uno de los ejes, le digo a la coordinadora, que es el de educación, porque nosotros tenemos muchas cosas para decir y para aportar, y ojalá para el 13 podamos de todos estos lugares, pero como nuestra palabra es una palabra colectiva, es una palabra que tiene una entidad de consulta y de trabajo, y no voy a explicar lo que ha significado estos días para que esos consensos, no por debates, sino por respuestas sean posibles, ¿no? Pero sobre estos temas que yo vine diciendo, también nos vamos a alcanzar las paginitas, que es el de la formación, la educación en derechos humanos, el tema de la formación. Nosotros vamos pugnando, nosotros tenemos una firma con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la Secretaría de Políticas Universitarias y el SIN, que ahora la ministra de Justicia, el ministro de Educación y nuestra presidenta también lo van a firmar, en función de realizar formación al interior del sistema universitario de los docentes universitarios en la temática de derechos humanos. Ya hemos trabajado un trabajo muy intenso y muy interesante, que comenzamos en marzo de este año, y ya ahora el 30 de noviembre va terminando la primera formación de tutores, para poder lanzar el año que viene formación a 5.000, en su primera etapa, a 5.000 docentes universitarios. ¿Por qué planteamos esta perspectiva y hago esta gestión? Porque la red nuestra es una red de gestión que toma todas las funciones de la universidad, pero gestiona la materialidad de esos derechos, cómo los vamos caminando por cada uno de los pasillos, por cada uno de los centros de estudiantes, por cada una de las gremiales docentes al interior de la universidad, ¿no? No es solo en los encuentros que realizamos, en los que presentamos nuestras investigaciones, en las que presentamos nuestra palabra crítica, sino en la gestión, en cómo eso se va planteando. Y la red implica un impulso para eso, porque hay otros y otras que dentro de cada una de sus particularidades empuja hacia ello. Y entonces esto va acompañado, lo de la formación, porque hay una deuda permanente en la universidad, y acá lo planteamos como para todo el sistema, que es la curricularización de los derechos humanos. Entonces en esto tenemos muy avanzado toda la demanda, que esperamos que próximamente nuestro ministro lo anuncie, sobre qué implica esta curricularización en derechos humanos al interior de la universidad pública, no como un tema de contenidos, sino como un tema de recuperación de derecho en la formación, de cómo el campo de la memoria, cómo el campo de la ética tiene que ver con cada... Bueno, me parece que se quedó se cortó el audio de María. María, no te estamos escuchando, ¿eh? No, no te escuchamos.
Bueno, si les parece, pasamos al siguiente orador y en todo caso, si María del Rosario puede resolver después que vuelva a tener la palabra para terminar con su exposición, porque no, de repente dejamos de escuchar su audio. Le paso la palabra a Néstor Mancini, también son 5 minutos, y después si María del Rosario puede recuperar el audio, vuelve a hablar ella. Néstor, ¿estás por ahí? Sí, aquí Ahí estamos. está. Bien, te escuchamos. Bien, bueno, tal vez en sintonía con lo que María del Rosario Badano venía anunciando, hasta que ella pueda resolver ahí el problema del audio. La verdad que veníamos tan bien escuchándola. Efectivamente, nosotros estamos en términos de lo que implica ya el convenio firmado con el CIN y con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, al cual el ministro Trota anunció que también va a suscribirlo. Lo que se intenta es avanzar a partir del trabajo en comisiones que tenemos en la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, en las propuestas para que esa formación en derechos humanos permita consolidar, avanzar, profundizar en una verdadera cultura de los derechos humanos, no solamente en el ámbito de la docencia, sino en todas las funciones esenciales que hacen a nuestra vida universitaria, y que entonces nos permita pensar en un mejor horizonte de profesionales comprometidos desde las diversas áreas, disciplinas, desde cualquier campo, en su relación con la sociedad. En ese marco también, una de las comisiones que en estos últimos meses hemos puesto en marcha está abocada, por supuesto, a partir de convocatorias que se están haciendo en los llamados cabildos para una nueva ley de educación superior, con lo que se está debatiendo, la participación de diversos actores, no solamente las universidades a través de sus rectores, sino docentes, investigadores, las distintas áreas, también las representaciones estudiantiles, sindicales, los movimientos sociales, en torno a lo que se estima pueda ser momento de proposición hacia el año que viene, si encontrara eco también en el Poder Legislativo para que empiece a ser debatida y podamos actualizar aquella ley que fue, bueno, aprobada ya por 1995. Y en ese marco también venimos trabajando y venimos proponiendo, hemos también ahí hecho alguna carga en el foro, con distintos puntos que deberían considerarse a la hora de pensar en una formación en derechos humanos, retomando lo que decía recién Rosario, que no queda acotada a algún contenido mínimo o solamente a algún espacio curricular, sino que atraviese la formación de los distintos planes de estudios en las diversas carreras de los distintos departamentos, facultades. En ese marco es algo de lo que nosotros, bueno, estamos todavía también participando, debatiendo y profundizando. Probablemente hasta mediados de noviembre podamos mejorar y especificar todavía aún más en ese sentido. No sé si, Rosario, resolviste, porque ahí... Ahí volví, salí, volví. Le cedo a Rosario entonces para que ella complete. Bueno, dale, gracias. Bueno, como somos un equipo, no escuché nada de lo que dijo Néstor, pero no interesa. Para el caso nos seguimos complementando. No, lo último que estaba, creo que quedó lo de formación docente, ¿no? Y lo de los contenidos respecto del trabajo de planificar una política educativa en derechos humanos y fundamentalmente en el nivel superior. Solo planteamos que el tema de los derechos humanos no es un tema de las ciencias sociales, sino de cada una de los campos disciplinares, que hay que hacer la obligatoriedad en la cual el Estado plantee la permanencia, continuidad y, digamos, resultados que tengan que ver con esta idea de bien común, la inclusión de los derechos humanos en las currículas de todos los niveles, ¿no? Superando la cuestión
porque esto es lo que yo decía, la cuestión jurídica, que si bien hay que trabajar los campos disciplinares en la sistematización de la reflexión y de las problemáticas sociales que generan la injusticia y la desigualdad. Entonces, en ese sentido, los derechos tienen una emergencia sobre la cual no es posible mirar hacia otro lado, ¿no? El proceso de formación del conjunto docente que estamos llevando adelante con la Secretaría de Nación, y el tema de tener que presupuestar esta implementación, dado que si no hay recursos no es posible implementar esto. Obviamente que acá hay que dar una base intercultural. Nosotros tenemos un país en el cual los reclamos de la cultura, de las particularidades, de vernos en nuestras señales, de vernos en nuestros gestos, en el conjunto del país, es necesario para estos contenidos y sobre todo reconocernos, revisar las concepciones epistémicas, que ya se planteó acá, pero lo planteamos al interior de la universidad, en la incorporación de no solo de otros saberes, sino de poder discutir los estatutos no solo de colonialidad, sino de los campos disciplinares que están, constituyendo cada uno de estos, desde nuestra perspectiva de red, derechos, ¿no? Desde el derecho a la lengua, bueno, el derecho a la tierra, como se planteó, el derecho a la salud, el derecho a no tener más semillas transgénicas, el derecho a una de las cuestiones que vamos abriendo y que nosotros consideramos que el camino educativo es uno de los caminos más intensos, más interesantes y en el que estamos comprometidos. Ya está bien. Sí, gracias, María del Rosario. No sé si Néstor tenías que decir algo más o terminar, o ya si no le paso la palabra a Pablo Asa. Simplemente ahí agregaría, pero nada más que una pizquita, que existe una cantidad de experiencias a lo largo y ancho de nuestra América Latina y el Caribe de planes nacionales de educación en derechos humanos que van en sintonía con lo que acaba también de cerrar ahí en su exposición María del Rosario. Y en ese marco hay experiencias muy frescas, la de Uruguay, que lo tiene aprobado desde 2017, y otros que, bueno, tal vez están con los retrocesos que vive la región para el caso de Brasil y otros países. En ese marco también eran los caminos en los cuales estamos pensando esta Argentina futura, sería necesario, sería ideal que una nueva ley de educación superior también contenga el diseño y la implementación de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Néstor. Ahora sí le paso la palabra a Pablo Asa. ¿Estás por ahí, Pablo? Estoy por acá. Muchísimas gracias. Genial, ahí te escuchamos. Problemas de conexión, pero estoy. Bueno, para organizar un poco el diálogo, la verdad que está muy interesante lo que estamos escuchando. Tenemos una pregunta en el chat, pero primero vamos a ir con los que se fueron anotando. Le damos la palabra a Eva Musopapa. Eva, si estás por ahí, por favor, presentate, aunque sea un segundito. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Eva Musopapa. De un diagnóstico que surge de un proyecto de investigación, de un PIC que se llama Redes de Información, Archivos, Lógicas y Prácticas de Inteligencia. Es un PIC que trabaja sobre archivos, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad e Inteligencia, y toca especialmente a la memoria, la verdad y la justicia, pero es un tema que toca a todos porque así como estábamos hablando del registro, digamos, de todos los procesos de memoria y verdad y justicia, cuando queremos reclamar no solo por las graves violaciones a los derechos humanos, sino también por otros, digamos, derechos como tierras, migrantes, educación, en realidad lo que va a pasar es que necesitamos documentación que haya producido el Estado y o la sociedad civil y no, digamos, y en ese sentido hay que tomar algún tipo de acción. Entonces, desde diferentes espacios académicos y de gestión, el PIC contempla, digamos, integrantes de distintas provincias y todos ellos y ellas trabajan con archivos de inteligencia. Y en este contexto aparecieron dos problemas específicos que podrían haber sido trabajados como casos aislados,
pero que luego fueron relacionados con otras experiencias que tienen que ver con muchos años de trabajo. Por un lado, la experiencia de trabajo con los archivos en relación a la justicia en delitos de lesa humanidad, pero por otro lado la experiencia de trabajo archivístico y por supuesto la experiencia de investigación, ¿no es cierto?, que llevamos adelante. Estas experiencias lo que nos permitieron es plantear dos problemas que son simultáneos, pero digamos, uno es más específico, el otro es más amplio. Entonces hicimos como una apertura, ¿no es cierto?, de la discusión hacia el problema de los archivos en general, los archivos producidos por la administración estatal en particular, con lo cual requiere algunas consideraciones específicas que va a presentar mi colega Cecilia García Novarini. Para hacer un relato muy concreto, este tipo de tratamiento permitió ir más allá del contenido de los documentos para ver el trabajo de las burocracias. Y en este sentido, entonces, lo que vimos fue el problema de la integralidad de los fondos, en particular las causas de lesa humanidad, cuando la documentación original es solicitada por la justicia, que rompe la integralidad otros casos ciudadanos, pero también el problema de la preservación de los propios archivos en el judicial. Entonces, la primera preocupación es sobre los fondos relacionados con las causas de lesa, pero por otro lado se extiende esta preocupación a otras instituciones estatales que a su vez no cuentan o no tienen los recursos políticas archivísticas, la integralidad de los archivos que son garantes de derechos. Entonces establecimos un contacto con la Asociación de Archivistas, presentamos una propuesta, como decía, que tiene dos ejes, uno de carácter específico y ligado a la situación de los archivos en relación con la justicia y el Poder Judicial, y el sobre archivos de la administración pública, que insisto, y esto es lo más importante, son garantes de derecho. La no preservación de estos archivos impacta de manera directa en derechos considerados de manera amplia. Para ser muy breve entonces, digamos, la idea presentada tiene que ver con una sinergia que contempla, por un lado, retomar algunos proyectos que tienen que ver con un sistema nacional de archivos, con una legislación específica, con la formación, digamos, en diferentes grados de la educación universitaria, de grado, de posgrado, especializaciones, etcétera, y la creación, además, o inclusión de espacios específicos en la administración pública relativas a la gestión de estos archivos. Entonces, como decía, esto incluye también promover la capacitación en el Poder Judicial, pero también ampliar esta mirada a los otros espacios de la administración pública que en el cumplimiento de sus misiones y funciones generan archivos que son garantes de derechos. Dicho esto, le paso la palabra a Cecilia para que termine de completar la presentación. Muchas gracias. Hola a todos, soy Cecilia García Novarini, gracias EO. Bueno, un poco retomando lo que había planteado Eva, yo soy parte de la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina y justamente desde AFA entendemos que el derecho de acceso a los archivos es un derecho instrumental que permite el ejercicio de otros derechos individuales y colectivos, y en relación a eso, digamos, ¿qué es lo que esto significa? Ya se mencionó cómo los archivos aportaron pruebas para los juicios de lesa humanidad y se explicó que justamente cómo falta un trabajo en ese sentido, y se presenta otro problema que tiene que ver justamente con el archivo de esas causas y la posibilidad de acceder a esos archivos, tanto para la investigación como para aportar pruebas a otras causas que están actualmente en curso, y justamente esto es uno de los ejes que presentamos en la propuesta. Pero además los archivos preservan pruebas y garantías para otro tipo de derechos, para derechos económicos, sociales, culturales, de derechos humanos, entendido justamente en una perspectiva amplia y transversal. ¿Qué significa esto? Vamos a ejemplos concretos. Si yo tengo un conflicto por tierra, con pueblos indígenas, por ejemplo, necesito los títulos de propiedad o las actas de donaciones de las tierras del Estado
a determinados actores para poder tratar de determinar justamente quiénes fueron los que ocuparon originalmente esas tierras, o si esa ocupación fue legítima o no. Si durante ese conflicto se produce una represión, necesito los registros de las cámaras de la Fuerza Estatal Represiva para determinar responsabilidades y posibles abusos de poder. Las fotografías, los audiovisuales también son documentos de archivo. Si una empresa, por ejemplo, por cambiar de ejemplo, produce un daño ambiental, necesito conocer sus estatutos, las habilitaciones, los informes de impacto ambiental previos, mediciones públicas previas realizadas para determinar el daño. Si esa empresa recibió fondos públicos para realizar esa actividad, esa información es pública, es de todos por ley. Si el Estado quiere implementar políticas de asistencia para migrantes o sectores vulnerables, como estaban hablando en las presentaciones anteriores, necesita el Estado conocer las acciones desarrolladas anteriormente o no en esa materia. Eso también está documentado. Hoy esa búsqueda debería ser más fácil porque contamos con un sistema de gestión documental electrónica. Pero como ese sistema, que se llama GEDE, no fue implementado con perspectiva archivística, eso hace que no se pueda utilizar de este modo ni se garantice que esos documentos sirvan como garantía de derechos ni fuente para la ciencia. Entonces, para poder usar estos documentos como pruebas, para juzgar responsables, para reparar a las víctimas y sus familiares, para que el Estado sostenga sus políticas públicas sobre datos confiables, para que los investigadores puedan utilizarlos como fuentes para todo tipo de investigaciones, necesitamos que estén correctamente identificados, clasificados, descritos y accesibles. Eso es lo que hacemos los archivistas. Trabajamos para que estos documentos estén disponibles para todos los tipos de usuarios que los requieran, para la justicia, para los investigadores, para las víctimas y sus familiares, para la propia institución que los produjo y para la sociedad en general. Entender cómo se produjeron los documentos, para qué, cómo se relacionan entre sí, qué información adicional brindan, entendidos en este contexto de producción, qué les sucedió desde el momento en que se produjeron hasta llegar hasta nuestras manos, analizando la normativa a través del tiempo, historizando los diferentes procedimientos administrativos, contextualizando e investigando las prácticas habituales de producción de los documentos y sus recorridos hasta el presente, es como podemos también intentar identificar posibles conflictos de poder, intentos de ocultamiento, prácticas clandestinas, hechos de corrupción. Todo esto es parte de un buen trabajo archivístico. Para poder acceder a estos documentos que nos permiten ejercer todos nuestros derechos, que nos posibilitan conocer la historia, que sirven como fuente para las investigaciones, como sustento también de políticas de transparencia, de acceso a la información, para que el Estado pueda hacer políticas públicas sobre los datos que produce, es que presentamos esta propuesta integral y transversal que abarca a los tres poderes. Y es de lo que hablamos también cuando planteamos que desde la archivística, que los archivos cumplen una triple función social, justamente porque preservan historia, memoria institucional y derechos. Por eso, desde la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina, acompañamos la presentación del TIC, porque proponemos justamente correr al archivo del lugar que tiene de un depósito de papeles viejos. Sin duda también son fuente para la historia, pero tienen otro rol fundamental justamente en esto que hablamos de la garantía de derechos. Y por eso planteamos la necesidad de pensar estas cuestiones de forma interdisciplinaria, pero incorporando a los archivistas a las mesas de trabajo y de pensamiento de estas políticas públicas. También pensar la incorporación de profesionales y archivistas dentro de las estructuras del Estado, fomentando también, porque hay una carencia muy grande en relación a lo que es la formación en esta disciplina, implementando las políticas de gestión documental y de administración de archivos en los tres poderes que consideramos que es fundamental, con legislación específica, con prácticas específicas y con un sistema nacional de archivos que justamente permite integrar la implementación de estas buenas prácticas en esta materia de forma integral. Esa es un poco la idea que teníamos, por eso la propuesta está pensada en estos ejes que no es solamente, digamos, en lo que hace específicamente a pensar los archivos del Poder Judicial justamente como necesidad para poder ser preservados y que estén identificados y que sean accesibles, sino también pensándolo en general cómo implementar políticas públicas archivísticas en los tres poderes del Estado. Gracias. Buenísimo, Cecilia, gracias, gracias Eva también. Le damos la palabra a Victoria Candel. Hola, buen día.
¿Estoy? ¿Se escucha? Te estamos escuchando, perfecto. Bueno, perfecto, muchas gracias. Voy a ser sumamente breve. Nosotros desde el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, en el marco de un proyecto PICTO que estamos desarrollando, estamos investigando sobre la figura de los planes nacionales de derechos humanos en la región, o sea, el instrumento de política pública que significa un plan nacional de derechos humanos. En ese marco, bueno, estuvimos haciendo un trabajo de análisis comparativo entre diferentes planes nacionales de derechos humanos que hay en países latinoamericanos, en Chile, en Brasil, bueno, el plan que quedó bastante trunco argentino, México, Colombia, bueno, todo ese análisis comparativo pudimos observar la potencia que podría tener, y de ahí la propuesta concreta que nosotros enviamos al eje de construir un plan nacional de educación en derechos humanos. Un plan nacional de educación en derechos humanos podría permitirle a nuestro país concentrar, sistematizar, organizar todas las experiencias que ya existen, que existen desde el retorno de la democracia, que se van consolidando a lo largo del tiempo, pero que tal vez están dispersas y además, bueno, que se distribuyen de manera bastante despareja en el país, en el país en general. Así que, bueno, por un lado, un plan nacional de acción en educación en derechos humanos permitiría trabajar la dimensión federal, trabajar en distintos niveles, nacional, provincial, municipal. Bueno, y entonces de ahí va un poco la propuesta, pero además también permitiría trabajar en una perspectiva interseccional, tomando diferentes áreas, discapacidad, ambiente, bueno, género, no sé, sería un trabajo donde nosotros, viendo un poco también cómo fue la construcción, la experiencia de otros países, por ejemplo, de Uruguay o de Chile o de Colombia o de Brasil en su momento, sobre cómo realizaron esta experiencia. Bueno, una de las recomendaciones, una de las sugerencias que hacemos ahí en el documento es que esta construcción del plan de educación de derechos humanos sea absolutamente participativa, que interpele a diferentes actores de la sociedad civil, de los sindicatos, del área de educación, del área que contemple una dimensión formal y otra dimensión no formal, es decir, construir mecanismos sumamente participativos para que este plan de educación en derechos humanos abarque todas las temáticas y las instituciones y los territorios que el plan debería contener. Bueno, y después, digamos, un poco solamente una palabra respecto a por qué un plan nacional. Porque que contemple, por supuesto, perdón, a la formación docente, al ámbito universitario. ¿Pero por qué? Bueno, porque estamos de acuerdo, se dijo en este eje, pero también en otros ejes en los cuales estuve participando, por ejemplo, el eje de sistema universitario o el eje de discriminación o el eje de temas ambientales. Bueno, digamos, estamos necesitando construir una cultura de derechos humanos y para eso la educación, tanto formal como no formal, es una herramienta fundamental. Tal vez seguramente no es la única, pero es una herramienta fundamental. Y bueno, y en ese sentido, nuestra propuesta desde este lugar, que tiene que ver con el lugar que nosotros ocupamos en una universidad pública, es, bueno, pensar cómo construir una herramienta de política pública que además sea a mediano o largo plazo, porque los planes nacionales tienen esa ventaja que es que trascienden o deberían trascender las administraciones gubernamentales que son coyunturales, ¿no? Así que, bueno, esa es la propuesta que nosotros enviamos desde la Universidad de Lanús y, bueno, a disposición para seguir construyendo. Eso es todo. Muchas gracias, Victoria. Bueno, le damos la palabra a Vanessa Palini. Vanessa, ¿estás por ahí? Hola, ¿se escucha bien? Perfecto. Hola, buenos días.
En realidad, primero agradecer, soy Vanessa, estudiante de la carrera de abogacía en la UNDAV. Lo mío es más que nada un comentario que quizás pueda llegar a sumar a lo que se habló sobre violencia institucional, sobre todo en las fuerzas policiales. También sumarle a eso lo que sirve como, lo que se impone como violencia de género al personal femenino que trabaja dentro de las fuerzas, tanto federales como provinciales, y cómo eso influye a la hora de tener un buen funcionamiento, teniendo en cuenta que ellos tienen muchas cargas horarias. El personal policial por lo general puede salir un lunes y volver un viernes, como también puede pasar en un hospital. Nada, era simplemente eso. Agradezco que me hayan permitido la palabra. La verdad que estoy escuchando, me parece súper importante y súper valioso todo lo que han comentado. Y con respecto a esto, y sumándole a quienes estaban en el proyecto de los archivos, que eso también se haga visible, porque la verdad es que las distintas divisiones de la Policía Federal que tiene personal femenino sufre de violencia de género, teniendo en cuenta que eso queda totalmente oculto y no se puede presentar ningún tipo de queja, no se puede iniciar ningún tipo de tratamiento psicológico porque se los aparta y lo primero que se le hace es quitar su arma. Entonces era simplemente eso. Agradezco mucho el espacio que me dieron. Gracias Vanessa, muy claro el aporte. Bueno, queda una persona en la lista de oradores que es Valentina Salvi y después una pregunta para el SIN que está en el chat, así la pueden ver. Valentina, ¿estás ahí? Sí, ya estoy. ¿Me escuchan? Perfecto, todo Bueno, tuyo. voy a ser muy breve, complementar un poco lo que dijo María José, contarles, bueno, yo soy Valentina Salvi, dirijo el Núcleo de Estudios sobre Memoria del Instituto de Desarrollo Económico y Social, y en el marco de actividades de la Red de Investigaciones de Derechos Humanos y de CONICET, avanzamos sobre un convenio con la Dirección Nacional de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para crear una mesa de asesoramiento y trabajo colaborativo permanente para establecer un ámbito de participación, cooperación y asistencia científica para el diseño, implementación, monitoreo de políticas públicas relacionadas con espacios para la memoria. En el marco de este trabajo colaborativo, pero también en el desarrollo de investigaciones a largo plazo que venimos haciendo en el Núcleo de Estudios sobre Memoria, sobre espacios, sobre memoria, sobre sitios, solo quisiera como llamar la atención, digamos, sobre la peculiaridad de estas instituciones, digamos, que en algún punto, digamos, dar cuenta de la peculiaridad y hacer visible, digamos, la presencia de alrededor de 40 espacios para la memoria en todo el país, que tienen alrededor de 15 años, que están diseminados en todo el territorio nacional, que son instituciones muy singulares en tanto a su propuesta y a los procesos sociales y políticos de los que surgieron y que le dieron su propia historia, pero justamente, ¿no?, llamar la atención porque son parte activa del organigrama estatal en todos los niveles, municipal, provincial y nacional, pero que también concentran, condensan muchas de las cuestiones que aquí se plantearon y que puedan ser visibilizados también como catalizador y digamos, con la potencialidad que tienen justamente para fortalecer, sostener un conjunto de políticas en torno a los derechos humanos, digamos. Justamente fortalecer los sitios y fortalecer políticas en torno a los derechos humanos creemos que son cosas que van de la mano, por eso nos interesa profundizar justamente la integración de estas agencias estatales nuevas, muy nuevas, de apenas 10 años, con las políticas públicas en este ámbito, ¿no? Porque los sitios justamente, ¿no?, los espacios para la memoria justamente condensan, digamos, todo este legado histórico, todo este valor ético, su base territorial, un vínculo muy fuerte con la sociedad civil, tienen una función pedagógica y una riqueza cultural que creemos hay que considerar, ¿no?, y que juegan un papel fundamental en el entramado de las instituciones estatales en todos los niveles. Por eso creemos que, respetando su autonomía y su diversidad, digamos, es fundamental promover su articulación permanente y productiva con todas las instituciones a las que nosotros pertenecemos y en todos los niveles de la gestión pública, y poder justamente visibilizarlos como articuladores de todas estas propuestas que estamos conversando hoy. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Valentina. Bueno, Rosario, no sé si querés contestar vos o algún colega la pregunta del chat. No te escucho. No me queda muy claro a qué la colega está refiriendo, porque nosotros no hemos hecho, salvo una encuesta que está por salir, que es del ingreso universitario y los derechos humanos, como red. Y a lo mejor no fui lo suficientemente clara cuando planteé los derechos de todas las generaciones, por eso hablé de los humedales, por eso hablé, o sea, todos los derechos económicos, políticos, sociales, ambientales, de nuevos vínculos y situaciones que también la propia pandemia nos plantea, ¿no? Nosotros estamos atentos a poder levantarle la falda a la luna y llegar a ver cuáles son esos. No está el derecho primero y la desigualdad después, ¿no? Entonces, estamos atentos como universitarios y universitarias qué caminos tenemos que recorrer en los diferentes campos que acá se ha planteado, de investigación, de territorialización, de docencia, de gestión, ¿no? Pero nosotros no hemos hecho ninguna encuesta aún. Buenísimo, Rosario, muchas gracias. Bueno, nos quedan unos minutos para algunas intervenciones más. Quizás, Julieta Rossi, si estás ahí, podés contar un minutito del proyecto de Habitat. Estaría interesante que por ahí quedó pendiente. Bueno, parece que hoy estamos como en la timidez. Pablo, ahí lo veo a Andrés Dale. Roset también si quiere intervenir. Que Eso, Andrés, que lo veía, que en la semana estuvimos hablando un montón. Andrés, buenísimo, te escuchamos. Bueno, buen día, un gusto saludarlos, saludarlas. El agradecimiento por la invitación a participar de estos proyectos, de este foro. Nosotros, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, llevamos muchos años trabajando en formación en derechos humanos, en el grado, en el posgrado y también desde la extensión, no solamente con contenidos de forma, sino ahora en lo que es la capacitación por competencias, es decir, trabajar habilidades de oratoria, de argumentación, etc. Y desde esa perspectiva quiero contarles dos proyectos que creo que pueden ser muy importantes en esta invitación que hemos recibido por parte de Víctor Abramovich, a quien le agradecemos profundamente de parte de la Facultad de Derecho, lo relativo a competencias internacionales de derechos humanos que nos permiten trabajar con este año, por ejemplo, con 25 universidades de todo el mundo y generar redes de discusión permanente. Y en lo que hace, por ejemplo, a cumplimiento de decisiones internacionales, a través de este cruce de información con universidades, hemos empezado a trabajar en conjunto en experiencias comparadas y en generar insumos. Hemos podido publicar un libro recientemente gratuito. Todo lo que intentamos generar es de acceso gratuito, sobre ejecución de sentencias con experiencias comparadas de Colombia, de México, de Portugal, por ejemplo, de Brasil. Y esto nos ha permitido llevar la educación de derechos humanos a universidades que no tienen espacios abiertos aún, por ejemplo, San Juan, por poner un ejemplo, o Brasil, muchas universidades de Brasil. Así que bueno, todas estas experiencias y estos insumos que hemos podido empezar a generar, queremos volcarlos en los proyectos que hemos sido invitados, especialmente el de Pablo y el de Víctor. Así que bueno, de parte de la Facultad de Derecho, nuestra predisposición para trabajar y para colaborar en todo lo que se pueda. Muchas gracias y buenos días. Gracias, Andrés. Bueno, creo que hasta aquí estamos. Yo simplemente quería decir una sola cosita que surgió un poco de la charla en la semana con Andrés y que me parece que puede ayudar a resumir un poco todo el foro. Yo creo que hay múltiples experiencias que todas son muy ricas e interesantes. El desafío creo que es la articulación de esas experiencias, o sea, dejar el trabajo en soledad, como hablábamos, que empiece a ser un trabajo más orgánico, institucional, y bueno, que tenga mucho más de este debate. La parte buena es que podemos escucharnos, podemos compartir más allá de las trabas y las dificultades. Tenemos espacios de articulación que me imagino que van a ir generando mejores resultados a futuro. Bueno, ha sido muy, muy bueno. Víctor, te dejo la palabra si hacemos un cierre.
Bueno, primero agradecerles a todas y a todos por las presentaciones y la respuesta que tuvieron a la convocatoria, y sé que muchos proyectos están en proceso de armado. Es muy difícil, como decía María del Rosario, conseguir consensos, pero para que los proyectos, un poco la idea de la convocatoria es que estuvieran sostenidos por instituciones, que fueran también el resultado de acuerdos y discusiones que se den al interior de las instituciones universitarias, de los equipos de investigación, con la idea de que nosotros vamos a proponer iniciativas al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales, que muchas veces algunas de esas iniciativas pueden generar respuesta de los gobiernos para involucrarnos luego en procesos vinculados con la implementación de esas iniciativas, de manera que nuestra idea es que esos consorcios que se arman puedan eventualmente acompañar también discusiones de políticas públicas que se puedan dar en el futuro sobre estas temáticas. Y por otro lado, creo que el foro de por sí tiene una utilidad en el sentido de que está marcando una agenda de temas urgentes. Muchos me decían, bueno, son los viejos temas. Y yo creo que muchos son los viejos temas, pero que lamentablemente son viejos y nuevos, ¿no? Y que muchas veces lo que requieren es perspectivas novedosas para abordar esos temas que son recurrentes, que son persistentes y que marcan un poco la dimensión y la gravedad de los problemas que estamos enfrentando. Por otro lado, también para decirles, nosotros vamos a tratar de que las propuestas que se reciben en el marco del foro tengan acceso público. Las vamos a incorporar también en un documento del eje, del eje de derechos humanos, que se va a presentar al programa Argentina Futura, creo que en el mes de diciembre. Van a ir acompañadas las propuestas, pero un elemento importante también de ese documento final va a ser elaborar como un diagnóstico prospectivo de anticipo de escenarios de mediano y largo plazo en la problemática de derechos humanos. Diagnóstico que va a relevar acuerdos, pero también disidencias, puntos de vista encontrados, discusiones que se tienen sobre esta temática en los distintos actores del sistema de investigación y del sistema universitario que participan de la convocatoria. Entonces no tengo más que agradecer la participación, las discusiones, la calidad de las discusiones y esperar que las contribuciones sean útiles para definición de políticas públicas, que es un poco el objetivo del proyecto en su conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, damos por finalizado el foro. Muchísimas gracias a todos y a todas por la participación.